Con 23 años de dedicación a la salud del envejecimiento y reconocimiento por mis contribuciones al campo de la neurociencia, yo, el Dr. Javier, tengo el honor de unirme a ustedes en este viaje para comprender cómo funciona nuestra mente a medida que envejecemos. La enfermedad de Alzheimer ocupa un lugar central en esta conversación, pues representa cerca del 70% de todos los casos de demencia en los países desarrollados. En España se calcula que alrededor de 1.200.000 personas la padecen, aunque entre un 30% y un 40% de los casos aún no han sido diagnosticados. Lo más revelador es cómo la prevalencia aumenta con la edad. Cerca de un 7% de las personas mayores de 65 años la sufren y la cifra se eleva hasta casi un 50% en mayores de 85 años. Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre, Neuraxpharm, líder europeo en el ámbito del sistema nervioso central, presentó los primeros hallazgos del estudio en curso NeuraxCare, detección temprana del deterioro cognitivo en personas mayores en farmacias comunitarias. Durante meses, 101 farmacias y 13 cuidadores y personas mayores de toda España participaron en esta investigación. El dato más sorprendente fue que un 48% de los mayores mostraba riesgo de deterioro cognitivo, un resultado que confirma observaciones previas realizadas por médicos de atención primaria. Lo que me preocupa, y a la vez me motiva a seguir insistiendo, es que el deterioro cognitivo no aparece de golpe. Es un proceso lento, silencioso, que comienza con pequeños despistes, entrar en una habitación y olvidar por qué no encontrar la palabra precisa en medio de una conversación, perder el hilo cuando alguien habla demasiado tiempo. Al inicio, se atribuye al cansancio, al estrés o a no haber dormido bien, pero en realidad son señales tempranas de que ciertas conexiones en el cerebro empiezan a debilitarse. He visto cómo el hipocampo, esa región clave para la memoria, se va ralentizando si no recibe suficiente estimulación. He observado cómo el cerebelo encargado de la coordinación y el equilibrio pierde parte de su capacidad y cómo poco a poco la sangre que debería irrigar al cerebro circula con menor fuerza. Es como un sistema eléctrico en el que algunos cables comienzan a desconectarse, o como una planta que deja de recibir agua suficiente, no muere de inmediato, pero empieza a marchitarse desde adentro. Y sin embargo, también he tenido la fortuna de acompañar a personas de 70, 80 e incluso 90 años, que conservaban una memoria ágil, que caminaban con paso seguro y que expresaban sus ideas con lucidez admirable. No son excepciones milagrosas, ni casos aislados sin explicación. Son ejemplos vivos de que el cerebro, cuando recibe el estímulo y el cuidado adecuados, puede seguir funcionando con vigor mucho más allá de lo que solemos imaginar. Durante años escuché a muchos pacientes mayores resignarse a la idea de que su mente ya no podía rendir igual. Creían que la memoria perdida, la lentitud al pensar o la dificultad para recordar nombres eran señales inevitables de la edad. Sin embargo, con el tiempo fui descubriendo que no siempre es así. El cerebro, al igual que un músculo, puede reactivarse si se le ofrece el estímulo correcto. Y lo sorprendente es que no hablamos de terapias costosas ni de pastillas milagrosas, sino de algo mucho más sencillo, una rutina breve que despierta áreas dormidas del cerebro en tan solo 1 minuto al día. Son ejercicios simples, accesibles para cualquier persona, incluso si apenas puede moverse de su silla. No requieren equipamiento ni esfuerzo físico intenso. Basta con dedicar 60 segundos para que regiones claves como la memoria, la concentración o el equilibrio
reciban una sacudida de energía. Lo he visto en hombres y mujeres de diferentes edades. Después de unas semanas, no solo recuperan firmeza al caminar, también sienten la mente más despejada, como si se encendiera una luz interior que llevaba tiempo apagada. 1 minuto puede parecer poco, pero cuando se hace con constancia, puede marcar la diferencia entre la confusión y la claridad. Ejercicio 1. Movimiento de los dedos de los pies. ¿Alguna vez has pensado que algo tan pequeño como mover los dedos de los pies podría cambiar la forma en que tu mente funciona? A muchos les parece extraño, incluso imposible. Pero después de tantos años escuchando y observando a mis pacientes, he aprendido que a veces las soluciones más poderosas están en los gestos más simples. Los dedos de los pies. Esas pequeñas extremidades que casi nunca recordamos están conectados directamente con una parte del cerebro llamada cerebelo. Y el cerebelo no solo controla el equilibrio y la coordinación, también está profundamente relacionado con nuestra capacidad de atención y concentración. Es como un interruptor olvidado, que al encenderse ilumina caminos que parecían apagados. Recuerdo muy bien el caso de don Ramón García, un hombre de 75 años, que llegó a mi consulta con pasos inseguros, la mirada cargada de preocupación y un miedo constante a caerse. Sus piernas no eran débiles, pero su cuerpo parecía desconectado de su mente. Me confesó que evitaba salir solo que subir o bajar unas escaleras le producía angustia y que esa inseguridad lo estaba limitando cada vez más. Cuando le propuse un ejercicio tan sencillo como mover los dedos de los pies durante 1 minuto al día, alzó las cejas con escepticismo. ¿Mover los dedos de los pies me va a ayudar con la memoria?, me preguntó casi riéndose. Yo entendí su duda, porque a simple vista parece ridículo, pero lo invité a probarlo. El ejercicio es breve. No requiere esfuerzo ni equipos especiales. Sentado en una silla cómoda con la espalda recta, le pedí que levantara los dedos de ambos pies al mismo tiempo y los mantuviera elevados 5 segundos. Después que los bajara con firmeza y presionara contra el suelo otros 5 segundos. A continuación, debía masajear el suelo con las puntas de los dedos durante 10 segundos, como si estuviera dibujando círculos invisibles. Y finalmente, abrir y cerrar los dedos varias veces, sintiendo el movimiento durante 10 segundos más. En total, 30 segundos. Si lo repites 2 veces completas el minuto. Así de simple. 15 días después, don Ramón regresó distinto. Caminaba con más firmeza. Sus pasos eran seguros y en su rostro había una expresión que antes no estaba confianza. Doctora, me dijo, ya no necesito apoyarme tanto, y lo más curioso es que siento mi mente más clara, como si hubiera más luz dentro de mí. Sus palabras me recordaron algo que la ciencia ya había demostrado. Un estudio realizado en la Universidad de Tokio comprobó que personas mayores que practicaron este mismo ejercicio durante 3 semanas no solo mejoraron su equilibrio y su coordinación, sino también su memoria en comparación con quienes no lo hicieron. Los resultados eran consistentes y profundos. Mover los dedos de los pies puede parecer un gesto insignificante, pero en realidad despierta circuitos neuronales que llevaban años dormidos. Es una invitación a reconectar el cuerpo con la mente, a devolverle al cerebro la chispa que poco a poco había perdido. Y lo más maravilloso es que cualquier persona puede hacerlo sin importar su edad, sin riesgos y sin excusas. A veces reactivar la mente comienza desde el suelo. Ejercicio 2.
Movimiento suave del cuello. Muchas veces pensamos que los problemas de memoria o de claridad mental aparecen de un día para otro, como si fueran un efecto inevitable de la edad. Pero lo que pocos saben es que en muchas ocasiones, la raíz de esa sensación de lentitud, de pesadez en la cabeza o de nublamiento mental está en un lugar tan sencillo como el cuello. El cuello funciona como un puente vital entre el cuerpo y el cerebro. Por allí pasa la sangre que lleva oxígeno y nutrientes, aquello que alimenta cada pensamiento, cada recuerdo, cada palabra que sale de nuestra boca. Si ese puente se tensa, si los músculos se endurecen por el estrés, la mala postura o la falta de movimiento, el flujo se reduce. Es como doblar una manguera. El agua no corre con normalidad. Y cuando la sangre no llega en la cantidad suficiente, la mente se vuelve más lenta, más opaca, menos alerta. He visto esta situación repetirse una y otra vez en mis consultas. Personas que llegan quejándose de cansancio mental, de olvidar detalles simples o de sentirse apagados. Y cuando observo, descubro que su cuello está rígido, endurecido, casi inmóvil. No lo notan en el día a día porque se acostumbran a esa tensión constante. Sin embargo, ese bloqueo es suficiente para limitar la llegada de oxígeno al cerebro y la mente lo resiente. Por eso este ejercicio, aunque tan breve, resulta tan poderoso. Es una forma de liberar ese puente, de devolverle a la sangre su curso natural hacia la cabeza, de permitir que el cerebro respire nuevamente. El movimiento es sencillo, pero debe hacerse con calma y atención. Sentado con la espalda recta y los hombros relajados, se gira lentamente la cabeza hacia la derecha hasta donde resulte cómodo sin forzar. Se mantiene unos segundos y luego se regresa al centro. Después, el mismo movimiento hacia la izquierda despacio, sintiendo cada estiramiento. A continuación, se eleva la mirada hacia arriba, como si se quisiera observar el cielo, y se sostiene por unos segundos, dejando que la garganta se estire suavemente. Finalmente se baja la cabeza despacio, acercando el mentón hacia el pecho, como si uno quisiera descansar allí. Todo este recorrido no lleva más de 30 segundos. Si lo repites 2 veces, regalas a tu cerebro 1 minuto completo de circulación renovada. Los resultados suelen ser sorprendentes. Muchos pacientes me dicen que al terminar, sienten un alivio inmediato, como si la cabeza se descomprimiera, como si la bruma que llevaban dentro se disipara de golpe. He escuchado frases como: "Es la primera vez en semanas que siento la mente ligera", o "no sabía que un movimiento tan simple podía darme tanta claridad". Y no es magia. La explicación es sencilla al liberar la tensión del cuello. La sangre fluye mejor. El oxígeno llega en mayor cantidad y el cerebro responde con mayor agudeza. Lo que antes parecía fatiga mental era en realidad falta de circulación. Este ejercicio no requiere esfuerzo ni tiempo, solo la voluntad de detenerse 1 minuto y escuchar al cuerpo. Y aunque parezca un gesto menor, es en esa simplicidad donde se esconde su poder. Porque cuando el cuello se abre, el puente se desbloquea y con él se despierta la claridad de la mente. Ejercicio 3. Ejercicio de movimiento consciente de la lengua. Hay algo que siempre sorprende a quienes escuchan esta explicación por primera vez. La lengua, ese músculo que utilizamos para hablar, comer y degustar, está llena de terminaciones nerviosas que conectan directamente con el cerebro. No se trata solo de un órgano para el gusto, sino de una verdadera vía de comunicación con las áreas cerebrales encargadas del lenguaje, la memoria verbal y la agilidad mental.
Cada movimiento consciente de la lengua envía una corriente de señales que despiertan zonas dormidas, como si fuera un masaje interno que reaviva circuitos olvidados. Suelo encontrar personas que me dicen: «Doctor, las palabras se me enredan, o sé lo que quiero decir, pero no encuentro la manera de expresarlo». Otros me cuentan que se quedan en blanco al intentar recordar un nombre conocido, una fecha importante o un detalle que antes fluía con naturalidad. Este tipo de quejas es más común de lo que imaginamos, y en muchos casos la clave está en estimular de nuevo esas conexiones cerebrales a través de ejercicios simples pero específicos. La lengua, aunque parezca increíble, es una herramienta poderosa para lograrlo. El Havana ejercicio consiste en movimientos cortos y precisos realizados con plena atención. Sentado con la espalda recta y la boca ligeramente abierta, se saca la lengua lo más que se pueda y se mantiene en esa posición, unos segundos sintiendo el estiramiento. Luego, se lleva hacia el lado derecho, como si intentara tocar la mejilla, y después hacia el lado izquierdo. A continuación, se presiona la lengua con fuerza contra el paladar durante unos segundos, alternando entre presión y relajación. Y finalmente se hacen giros con la lengua dentro de la boca, primero en una dirección y luego en la contraria. En total, toda la secuencia no supera los 30 segundos. Repetida 2 veces completa 1 minuto de estimulación cerebral profunda. Los cambios que produce suelen notarse más rápido de lo que uno espera. He visto pacientes que después de practicar este ejercicio durante pocos días, ya notan que las palabras salen con mayor fluidez, que sus ideas fluyen con más claridad y que recordar nombres o detalles cotidianos resulta más sencillo. Una mujer de 72 años me confesó entre risas: «Doctor, mi familia se sorprende porque ahora hablo sin trabarme. Ya no me quedo a mitad de una frase buscando cómo terminarla». Lo decía con una alegría que iluminaba toda la sala. Ese pequeño gesto había devuelto seguridad y confianza a su manera de expresarse. La ciencia también respalda estas experiencias. Estudios neurológicos han demostrado que los movimientos conscientes de la lengua activan regiones cerebrales ligadas al habla y la memoria, mejorando la articulación y la capacidad de recuperación de recuerdos. No es un truco místico ni un secreto oculto, es pura neuroestimulación básica. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede hacerlo en cualquier lugar, sin necesidad de herramientas ni preparación previa. Basta 1 minuto de atención al día. Cada vez que explico este ejercicio, me gusta recordar que la lengua es un puente entre lo que pensamos y lo que expresamos. Cuando se entrena de forma consciente, ese puente se fortalece, y lo que antes parecía un muro de confusión se convierte en un camino abierto hacia la claridad. Ejercicio 4. Ejercicio de masaje de orejas. Muy pocas personas imaginan que las orejas, más allá de servir para escuchar, guardan una conexión directa con nuestro equilibrio, nuestra orientación en el espacio y hasta con la claridad mental. Dentro de ellas se encuentra el sistema vestibular, un conjunto de estructuras que funcionan como un sensor interno que informa al cerebro sobre la posición y el movimiento del cuerpo. Cuando este sistema se debilita o pierde comunicación con el cerebro, aparecen los mareos, la inseguridad al caminar y esa sensación de torpeza que tantas veces mis pacientes describen como «me siento inestable» o «camino como si el suelo se moviera bajo mis pies». Y sorprendentemente, una forma sencilla de reactivar estas conexiones es a través de un masaje suave en las orejas. Recuerdo a una paciente que llegó a mi consulta
con la queja de sentirse mareada cada vez que se levantaba de la silla o daba pasos más rápidos. Tenía miedo de caerse, había dejado de salir sola y hasta evitaba reunirse con amigos por temor a perder el equilibrio en público. Su expresión era de frustración, porque no entendía cómo algo tan simple como caminar podía convertirse en un desafío. Cuando le enseñé el masaje en las orejas, al principio sonrió incrédula, pero aceptó probar. La invité a sentarse cómoda, tomar sus orejas con las manos y comenzar. Primero tirarlas suavemente hacia arriba, sosteniendo unos segundos. Después, repetir el movimiento hacia los lados, también con delicadeza. Luego hacia abajo, estirando suavemente. Y para terminar, masajear con movimientos circulares, como si estuviera dibujando pequeños círculos con los dedos alrededor de cada oreja. Todo el proceso no lleva más de 30 segundos y repetido 2 veces constituye 1 minuto completo de estimulación. Lo interesante es que en apenas unos días volvió y me dijo con sorpresa: «Doctor, siento menos mareos, camino con más seguridad y mi mente está más despejada». Ese alivio que describía no era casualidad. Lo que parecía un simple masaje había activado receptores nerviosos, mejorado la circulación en la zona y estimulado la conexión con el tronco encefálico, una parte central del cerebro que regula la estabilidad física y mental. La ciencia lo confirma. Estudios médicos han demostrado que esta práctica mejora significativamente la función del sistema vestibular y la capacidad de procesamiento auditivo. 2 factores esenciales para mantenernos orientados y mentalmente claros. He observado que incluso en personas sin síntomas evidentes, el masaje preventivo en las orejas trae beneficios notables. Algunos me comentan que sienten la mente más ligera, otros que notan menos cansancio al final del día. Hay quienes dicen que perciben sonidos con mayor nitidez y que esa simple rutina les da una sensación inmediata de calma. Lo más importante es que no se necesita esfuerzo ni equipos especiales, ni largas sesiones, solo unos segundos de atención a una parte del cuerpo que solemos olvidar. Cada vez que enseño este ejercicio, repito la misma idea. Lo que muchas veces interpretamos como torpeza, desconexión o fatiga mental, en realidad puede ser el resultado de una zona del cuerpo que ha quedado inactiva y que solo necesita un pequeño estímulo para despertar. Y las orejas, con su vínculo directo con el cerebro, son una puerta abierta a recuperar el equilibrio, la seguridad y la claridad. Recuerdo con claridad el día en que conocí a doña Carmen López, una mujer de 80 años que llegó a mi consulta acompañada por su hija. Su caminar era inestable, se detenía con frecuencia para recuperar el equilibrio, y sus palabras salían despacio, como si cada sílaba le costara un esfuerzo enorme. La memoria la traicionaba constantemente, olvidaba nombres, fechas, detalles sencillos de su vida cotidiana. Tenía la mirada de alguien que se siente atrapada en un cuerpo que ya no responde como antes. En su rostro se mezclaban la resignación y la esperanza tímida de que aún pudiera existir algo que le devolviera un poco de claridad. Cuando le hablé de la rutina integrada de 1 minuto, me miró con cierta desconfianza. Todo eso en tan poco tiempo, me preguntó. Y lo entiendo, porque para alguien que carga con tantas limitaciones, la idea de realizar varios movimientos distintos podía sonar complicada. Pero lo que ella no sabía en ese momento es que la clave no estaba en la dificultad del ejercicio, sino en la manera en que al combinarse esos movimientos, despertaban al cerebro de una forma completa y profunda. Le mostré la secuencia paso a paso.
sentada en una silla cómoda, comenzó moviendo los dedos de los pies arriba y abajo, mientras giraba suavemente el cuello de un lado a otro. Luego le pedí que abriera y cerrara los dedos, mientras llevaba el cuello de arriba hacia abajo, como si siguiera el ritmo de una melodía invisible. Después, sacó la lengua lo más que pudo, al mismo tiempo que tiraba suavemente de sus orejas hacia arriba. A continuación, movió la lengua de lado a lado, mientras estiraba las orejas hacia los costados, alternando entre ambas direcciones con calma. El siguiente movimiento fue presionar la lengua contra el paladar, al tiempo que estiraba las orejas hacia abajo, manteniendo unos segundos de tensión suave. Finalmente giró la lengua dentro de la boca, primero hacia un lado y luego hacia el otro, mientras masajeaba con movimientos circulares la superficie de las orejas. Todo esto sin prisa en apenas 1 minuto, como si cada gesto formara parte de una coreografía íntima entre cuerpo y mente. Lo que hace poderosa esta secuencia no es cada ejercicio por separado, aunque todos ellos tienen beneficios demostrados, sino el efecto que producen cuando se realizan juntos. Es como si cada zona del cerebro, el cerebelo, el hipocampo, el tronco encefálico, las áreas del lenguaje, empezara a encenderse al mismo tiempo, enviando señales intensas y renovadas. Esa activación conjunta no solo fortalece la conexión entre las distintas regiones, sino que también mejora la circulación, la coordinación y la claridad mental. Es comparable a dirigir una orquesta. Cada instrumento por sí solo tiene belleza, pero cuando todos suenan en armonía, la música se transforma en algo mucho más grande. Durante las primeras sesiones, doña Carmen se mostraba insegura. Movía los pies con cierta rigidez, giraba el cuello con miedo, apenas sacaba la lengua unos centímetros. Pero insistió. Día tras día repitió la rutina, confiando en que esa constancia le devolvería algo de lo que había perdido. 3 semanas después, la volví a ver entrar por la puerta de mi consulta. Caminaba con paso firme. Sus hombros se notaban más rectos y su voz salía clara sin las pausas interminables que antes llenaban nuestras conversaciones. Sonrió, y en esa sonrisa había una luz distinta, una energía renovada. Me contó casi con entusiasmo infantil que la noche anterior había recordado de repente el número de teléfono de una amiga a la que no veía desde hacía más de 20 años. Lo dijo con los ojos brillantes, como quien recupera un tesoro que creía perdido para siempre. Y ese momento, esa chispa de alegría en su mirada, fue la confirmación más clara de lo que siempre he visto cuando el cerebro se estimula de manera integral. Responde, se enciende, se fortalece, y con él renace también la confianza en uno mismo, la seguridad al moverse y la claridad al hablar. La experiencia de doña Carmen es la prueba viviente de que un solo minuto, si se aprovecha de la manera adecuada, puede transformar profundamente la vida de una persona. Hasta ahora, hemos estado haciendo cada ejercicio juntos, sintiendo cómo cada movimiento despierta las regiones cerebrales dormidas y restaura la claridad mental. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que hay ciertos detalles que pueden multiplicar estos beneficios y también pequeños errores que pueden impedirlos sin que nos demos cuenta. Por eso quiero compartir contigo una nueva parte de este viaje, los secretos para mejorar tu práctica y los obstáculos que debemos evitar para no perder lo que hemos logrado. El primer secreto. Algo que hacemos toda la vida. Beber un vaso de agua antes de empezar cualquier rutina. Puede parecer trivial y cualquiera puede ignorarlo, pero el cerebro es un órgano compuesto principalmente de agua.
y cuando está deshidratado, funciona como un motor sin aceite. Lo he visto una y otra vez. Las personas que entrenan bien y son disciplinadas, pero aún así no alcanzan el mismo nivel de claridad mental hasta que empiezan a hidratarse adecuadamente. Un simple vaso de agua bebido con calma unos minutos antes es como abrir el grifo en un jardín seco. De repente la circulación sanguínea mejora las conexiones, se vuelven más flexibles y la mente responde con una vivacidad diferente. No es solo un hábito físico, sino un gesto preparatorio, como si le dijéramos al cerebro, estoy listo, esto es lo que necesitas para despertar. El segundo secreto tiene que ver con algo que casi todos olvidamos en la rutina diaria, la respiración. No hablo de respirar de forma automática, como lo hacemos sin pensar, sino de llenar de aire los pulmones de manera consciente profunda y dejarlo salir lentamente. Cada inhalación es como un abrazo de oxígeno para las neuronas y cada exhalación es una invitación a soltar la tensión acumulada. Cuando veo a alguien realizar los ejercicios mientras respira, de esta manera los cambios son visibles en cuestión de minutos. Los hombros se relajan, la mirada se ilumina y el pensamiento se vuelve más ligero. Es como si se abriera una ventana en una habitación cargada de polvo y de pronto entrara una corriente de aire fresco. Ese detalle tan simple como inhalar por la nariz y exhalar por la boca con calma convierte un minuto de práctica en un minuto de renovación completa. El tercer secreto tiene un matiz especial, porque no solo activa el cuerpo y la mente, sino también el alma. Hablo de acompañar los ejercicios con música suave. Puede ser el murmullo de un piano, el rasgueo de una guitarra o los sonidos de la naturaleza que evocan la calma de un bosque. He visto a personas mayores que al principio hacían los movimientos con cierta desconfianza, como si cumplieran una obligación más. Pero bastaba con poner de fondo una melodía tranquila para que todo cambiara. El ritmo del ejercicio se volvía más fluido, la respiración se acompasaba y en sus rostros aparecía una sonrisa inesperada. La música despierta zonas del cerebro que tienen que ver con el placer, la memoria y la motivación. Es como darle un envoltorio de alegría a un gesto sencillo. Y cuando uno empieza a disfrutar, deja de ser un ejercicio para convertirse en un momento íntimo de bienestar. Eso es lo que multiplica los resultados. Ahora bien, tan importantes como estos 3 secretos son los errores que debemos evitar. El primero y quizá el más común es la prisa. Muchas personas creen que mientras más rápido se hagan los movimientos, mejores serán los efectos. Pero el cerebro no funciona así. El cerebro necesita calma, necesita tiempo para reconocer las señales que le estamos enviando. Cuando alguien se apresura, los movimientos pierden su profundidad. La mente no alcanza a conectar, y en algunos casos incluso aparece el mareo o la fatiga. He visto rostros tensos, pasos inseguros, simplemente porque se olvidaron de la importancia del ritmo pausado. Es preferible hacer menos, pero hacerlo con conciencia, que correr tras un resultado inmediato que nunca llega. El segundo error es forzar el cuerpo hasta el punto de sentir dolor. Estos ejercicios no están diseñados para exigir esfuerzo físico extremo. No buscan el límite de los músculos, sino despertar las conexiones con el cerebro. He acompañado a personas que en su afán de mejorar, estiraban demasiado, presionaban de más y terminaban con molestias que los desanimaban a continuar. No es necesario sufrir para progresar, al contrario, el dolor es un mensaje claro de que estamos cruzando una frontera que no deberíamos cruzar.
Cada movimiento debe sentirse cómodo, natural, amable con el cuerpo. Esa es la clave para que el cerebro lo acepte como un estímulo positivo y lo incorpore en su rutina diaria. El tercer error, quizás el más silencioso pero también el más perjudicial, es la falta de constancia. Muchas veces alguien comienza con entusiasmo, realiza la rutina durante unos días, siente una mejoría y luego la abandona, confiado en que con eso ya basta. Pero el cerebro ama la repetición, se alimenta de la constancia. Un solo minuto, cada día repetido con regularidad, tiene un poder acumulativo que ninguna sesión aislada puede igualar. He visto cambios profundos en personas que perseveraron, que hicieron del ejercicio un hábito tan natural como cepillarse los dientes. Y he visto también cómo la interrupción corta de raíz los avances conseguidos. No se trata de hacer mucho en un solo día, sino de permitir que ese minuto repetido y cuidado se convierta en una cadena de pequeños pasos que llevan a un gran cambio. Envejecer no significa perder la cabeza ni resignarse a olvidar cada vez más. He visto un rayo de esperanza. La mente puede reactivarse incluso cuando crees que es demasiado tarde. A veces basta con un estímulo simple, constante y potente. Tan solo un minuto al día junto con pequeños movimientos conscientes puede despertar áreas del cerebro aparentemente dormidas, restaurando la frescura, la agilidad y la confianza. Ahora bien, muchos se preguntan si un minuto puede realmente marcar la diferencia. ¿De verdad basta tan poco? Quizás tú también lo pienses. Tal vez te parezca ridículo que en apenas 60 segundos el cerebro pueda reactivarse. Y sin embargo, he visto cómo quienes se atreven a intentarlo descubren que la constancia, aún en la forma más sencilla, es lo que transforma la vida. La verdadera pregunta no es si un minuto es suficiente, sino si estamos dispuestos a repetirlo cada día. ¿No será precisamente esa simplicidad lo que convierte la práctica en un hábito posible y duradero? Te invito a reflexionar sobre ello. ¿Un minuto es demasiado poco para que suceda un gran cambio, o es justo la clave para mantener vivo el compromiso? No esperes más para comprobarlo. Empieza hoy mismo, regálale a tu mente ese minuto y observa cómo responde. Haz los ejercicios con calma, con presencia, y después comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede convertirse en la chispa de esperanza para alguien más que, como tú, busca claridad y equilibrio en su vida. Y si este contenido te ha resultado útil, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos que seguirán acompañándote en este camino de bienestar. Gracias por tomarte unos minutos para escuchar. Que tengas un buen día y buen ánimo. Nos vemos pronto.